Que sea en buena hora a todas las personas presentes. Mi nombre es Pedro Bamondes Díaz. Me desempeño como psicopedagogo y actualmente como educador tradicional del pueblo Coya. Vamos a presentar los resultados y el impacto que generamos a través de un proyecto de buenas prácticas relacionado a la salud intercultural. Entonces vamos a compartir una presentación para ya ir desarrollando nuestro proyecto. Esto nosotros le llamamos proyecto comunitario Casa de Salud Ancestral. Es la medicina de la piedra, la planta y el animal, en el cual uno puede desarrollar distintas ideas de acuerdo al contexto social y cultural donde uno se desempeña o donde se está localizado el consultorio de salud. Bueno, para comenzar, vamos a desglosar lo que es el trabajo colaborativo y la mesa de salud de pueblo originario. En este trabajo, nosotros fuimos desarrollando lo que son los estatutos internos de la mesa de trabajo con los pueblos originarios. En este estatuto internos, nuestros protocolos que nosotros fuimos ingresando fueron a qué médicos originarios nosotros vamos a incorporar dentro de esta buena práctica, quiénes son nuestros agentes de salud, nuestros facilitadores interculturales y también el apoyo con la directiva del consultorio de salud. Entonces, tenemos que generar buenas relaciones y buenas prácticas con nuestros propios agentes de salud y los funcionarios, en el cual fuimos generando una planificación anual donde íbamos desempeñando distintas actividades, actividades de fortalecimiento, actividades de seminarios de salud intercultural y luego la ejecución total de nuestra buena práctica, que en estas planificaciones uno puede generar distintas ideas y formas de acudir a la salud intercultural, de cómo se va a desarrollar esta salud intercultural. Pueden ser huertas comunitarias, huertas con plantas medicinales, pueden ser casas de salud, según la necesidad que exista en el territorio. En este caso, nosotros decidimos construir una casa de salud para que nuestros agentes, nuestros médicos tradicionales puedan desempeñar de mejor manera su rol. Entonces, dentro de los roles del proyecto, como les decía anteriormente, se generaron estos agentes de salud que son yatiris, que son coyiris, uchiyiris, que son machis, y también el rol importantísimo de facilitador o facilitadora intercultural. Bueno, dentro de las planificaciones anuales y de lo que nosotros eh, comenzamos a generar fue la capacitación a equipos de salud. Antes de generar un proyecto de buenas prácticas relacionado a la salud intercultural, no podemos llegar de lleno o directamente a traer a un médico indígena. Primero se debe hacer un acercamiento a los profesionales del equipo de salud, a los conceptos básicos de lo que es la salud intercultural. Esta salud intercultural como puente entre la medicina alópata y la medicina indígena de los pueblos originarios. Entonces, para eso nosotros hicimos un fortalecimiento a través de encuentros y seminarios dirigidos por las propias autoridades indígenas, tradicionales y espirituales de nuestros pueblos originarios para compartir su conocimiento respecto a la salud. Entonces, en este caso, nosotros fuimos generando estos seminarios, estas charlas, estos talleres con los propios equipos. Muy importante que la directiva de los consultorios de salud esté al tanto de lo que se refiere a la salud intercultural y de cómo se incorpora dentro de las buenas prácticas. Teniendo ya la directiva con estos conocimientos, podemos desarrollarlo de una mejor manera porque existe una aceptación por parte de los usuarios y los funcionarios y también por el propio equipo del consultorio. Bueno, nosotros, y junto a la facilitadora intercultural,
encontramos que la necesidad que existía en el consultorio donde nosotros nos estamos desempeñando es que no existía un lugar con pertenencia indígena donde se desempeñara con mayor confianza y seguridad el médico indígena, ya que el médico indígena, nuestras autoridades espirituales, no tienen los conceptos de atender en un box. Por eso es necesario que en nuestro pueblo originario existe la ruca, que sería ya para el pueblo del Gualmapu, de nuestros hermanos y hermanas mapuche, que la ruca donde ellos desempeñan su tecnología en salud, y para el norte serían nuestras casas de salud relacionadas con las formas tradicionales de construcción. Entonces podemos ver aquí en estas imágenes que nuestra casa de salud tiene principios básicos de cómo se relaciona con la salud indígena, que son hechas de adobe, de tierra, con quincha, que la importancia de trabajar el adobe, el barro, en este territorio es que en verano la casa de barro mantiene mayor frescura en su interior y en invierno mantiene mayor calor. Entonces, de esta manera, el médico indígena se puede desempeñar de una manera mucho más confiada y amable y segura con su tecnología de salud. Bueno, otra parte importante de nuestro proyecto comunitario de Casa Salud Ancestral es que de cómo se desempeñó este proyecto de buenas prácticas fue que todo se relaciona alrededor de los médicos y autoridades tradicionales y espirituales. En este caso, nuestros médicos indígenas son quienes ellos nos van guiando de cómo generar y cómo desempeñar este proyecto. Entonces, se realiza un trabajo comunitario en el cual nosotros hacemos un llamado a la comunidad para que se acerque a la casa de salud y podamos trabajar ya sea en una huerta comunitaria, ya sea también en una huerta de plantas medicinales. También muy importante es la cultura y la educación, donde los propios médicos indígenas generan charlas de cómo es su tecnología de salud, cómo realizan su función, porque muchas veces no se sabe de cómo atiende un machi, cómo atiende un alahuentuchefe, de cómo atiende un yerbatero, yerbatera, un colliri. Entonces es muy importante acercar a la comunidad, a los actores principales, que en este caso serían nuestros médicos indígenas, cómo ellos realizan su, su tecnología, cómo ellos realizan su forma de sanación. Entonces, luego vienen las atenciones de salud individual, donde cada usuario, participante, beneficiario de este proyecto de buenas prácticas puede entablar una relación directa con el médico indígena y con la facilitadora o facilitador intercultural. Pero todo esto siempre está dirigido por los propios médicos indígenas y también por la mesa de salud. Entonces, es muy importante que nuestros médicos indígenas estén debidamente reconocidos por sus comunidades, que tengan un historial de personas que han acudido y se han sanado, que exista también un trabajo comunitario, que se acerquen a esta casa de salud o se acerquen a la huerta comunitaria o al jardín de plantas medicinales. En este caso, nosotros, como yo les decía anteriormente, nosotros nos dirigimos hacia la casa de salud. Ese fue nuestro enfoque, fue nuestra dirección, porque veíamos que en nuestra localidad no teníamos un lugar donde nuestros médicos indígenas puedan desarrollarse. Entonces, podemos ver aquí que estamos junto al abuelo Yatiri Don Zoilo Jerónimo Escalante, donde estamos realizando la inauguración de la casa de salud en agosto del 2019, acompañados del alcalde de la comuna de La Serena, donde junto a nuestros médicos indígenas, que están nuestros médicos indígenas y educadoras tradicionales, que nuestras educadoras mapuche, nuestro médico indígena
Colliri, del pueblo Aymara, y nuestro Yatiri, nuestro médico indígena del pueblo Coya. Estamos generando esta inauguración con mucho cariño y amor en nuestro territorio relacionado a la salud intercultural. Bueno, aquí les voy a compartir sobre quiénes son nuestros médicos indígenas que nos están acompañando en este proyecto de buenas prácticas en salud intercultural. Cabe decir que nuestros médicos indígenas ya vienen trabajando hace mucho tiempo, muchos años. Nosotros solamente hicimos la oportunidad de hacer el nexo entre una buena práctica y la salud intercultural, donde ya la salud de los médicos indígenas no sea clandestina, sino que tenga su lugar, tenga su espacio dentro de los consultorios de salud. Como decíamos, esperamos que no sea realizado en un box, sino que sea realizado en una casa con pertenencia indígena, o en una huerta, o en un taller, donde salgamos un poco de lo que es el consultorio, ya que los médicos indígenas trabajan muy relacionados con la naturaleza. Entonces aquí tenemos a nuestro Colliri, que es Víctor Alejandro Pacha, que pertenece al pueblo Aymara, que vive en el territorio de Coquimbo, donde nosotros generamos esta alianza de trabajo, donde él ya venía trabajando hace mucho tiempo y lo convocamos, le hicimos este llamado y se interesó mucho por esta casa de salud y en el cual trabajamos de forma codo a codo. Entonces, luego tenemos a nuestro abuelo, Zoilo Jerónimo Escalante, que es Yatiri. La palabra Yatiri significa persona que sabe, y solamente una persona que alcanza su ancianidad puede ser Yatiri. Entonces, nuestro Yatiri del pueblo Coya, el cual nosotros trabajamos hace mucho tiempo, lo invitamos también a este proyecto de buenas prácticas relacionado a nuestra salud intercultural para que pueda también él desempeñar sus tecnologías de salud de manera en atención primaria para los diferentes usuarios y participantes de este proyecto. Luego, también tuvimos aquí una problemática que nosotros le llamamos una oportunidad, porque en el territorio de Coquimbo existe pueblo mapuche, pero no existe machi, no hay médicos mapuche. Entonces esto, más que un conflicto, lo vimos como una oportunidad tremenda en el cual hicimos este llamado a nuestro machi, que es el machi Aniceto Yoful, de la comunidad de Nueva Imperial, donde nosotros acudimos a su comunidad y generamos todos los protocolos necesarios de su comunidad para nosotros traerlo a la comuna de Coquimbo y pueda atender a toda la población mapuche que existe en el territorio, en el cual se hace estas invitaciones y convocatorias a los pueblos mapuches, y también importante que no solamente se atienden personas de pueblo originario, sino también se atiende la comunidad en general, que sienten afín con estas prácticas naturales y tratamientos de salud natural y de salud intercultural. Bueno, como hablamos anteriormente, existe que son nuestros guías comunitarios, nuestros médicos indígenas tradicionales espirituales, que hay una parte muy importante que son las prestaciones individuales de salud. No solamente, como les decía, se atiende a los pueblos originarios, sino que se atiende a la comunidad en general. Y también las prestaciones que se hacen también son de acuerdo a la tecnología y el desarrollo que ha tenido el propio médico indígena. Como muchos saben, para ser médico alópata o convencional se estudia muchos años. Para un médico indígena es lo mismo, incluso se sigue estudiando mucho más. Entonces, el médico indígena se tiene que ir actualizando referente a todos los fármacos, a todas las tecnologías de salud que van desarrollándose, porque hay distintas prácticas de salud que acompañan a los médicos indígenas. Entonces, los médicos indígenas se pueden desempeñar como hierbateros, como sobadores, como componedores de huesos, y también es muy importante de que no
exista un conflicto y resistencia entre los médicos alópatas y los médicos indígenas, sino que se acompañen y generen una relación donde el médico indígena también pueda sentirse validado por el médico alópata y el médico alópata sentirse validado o validada por el médico indígena. Entonces podemos ver que incluso nuestros médicos mapuches trabajan con tecnologías nuevas para ser más certeros y profundos en el diagnóstico que se le ha declarado al usuario o a los participantes. También una parte muy importante son estos encuentros comunitarios con nuestros médicos indígenas, ya que parte de la cultura y de la educación de educarnos, de guiarnos, de educar hacia nuestra salud propia de los pueblos originarios y esta salud intercultural donde ingresa a un proyecto Buenas Prácticas, es que los propios médicos indígenas generan sus talleres, sus charlas de cómo se desarrolla su medicina. Entonces, en estas fotografías les puedo compartir una charla que realizamos con el Machi Aniceto Youful de la comunidad Ancapi en Temuco, donde se invitó a toda la comunidad en general a conocer cómo funciona un machi, cómo son sus prácticas de salud, qué tecnología desarrolla. Luego invitamos a un médico cayaguaya, a don Aurelio Ortiz, que es de Bolivia, en el cual nos visitó y pudimos generar estas prácticas de salud, ya que es muy importante porque de esta manera nosotros estamos visibilizando la cultura y la puesta en valor de la medicina tradicional indígena, ya que esta medicina no es solamente relacionado a lo físico, sino que es relacionado a lo mental y a lo espiritual, ya que nuestros médicos indígenas están muy relacionados con estas prácticas de la cosmovivencia de nuestros pueblos originarios, ya que nuestros médicos indígenas también son validados por sus propias comunidades. Entonces, muy importante ese aspecto. Bueno, aquí tenemos algunos indicadores estadísticos de cuál ha sido el impacto de nuestro proyecto de buenas prácticas relacionado y dirigido hacia la salud intercultural. Entonces, en el año 2019 se generaron 98 atenciones individuales, cada una con sus tratamientos naturales y seguimientos, ya que es muy importante hacer el seguimiento al usuario, al participante, de cómo se ha ido desarrollando o cómo ha ido sintiendo la medicina natural de los pueblos originarios. También se han entregado más de 400 tratamientos herbolarios junto con sus seguimientos, y aquí hemos podido ver personas que se han dado de alta, que han tenido también muy buenos resultados, y eso es lo que hace que este proyecto tenga tanto éxito, porque las propias instituciones están viendo que los usuarios y los participantes tienen una mejoría en el tiempo. No es a corto plazo, sino que a largo plazo, sino que es un seguimiento muy largo, y en el cual nosotros nos sentimos muy alegres de que las personas, nuestros médicos indígenas, se sientan respetados, escuchados, y que la población comunitaria en general se sienta beneficiada de este proyecto. También se realizaron 4 jornadas de sensibilización e información a la comunidad respecto a la medicina tradicional indígena, ya que en el caso que en nuestra comuna de Coquimbo no existía machi, entonces tuvimos que generar una jornada de sensibilización de cómo trabaja un machi, de cómo trabaja un médico indígena que viene de Bolivia. Entonces, en ese caso, siempre se conoce la sabiduría popular de cada territorio y de cada comunidad, que sabe sus hierbas medicinales, sabe sus tratamientos, pero no saben cómo trabaja un machi, cómo trabaja un yatiri o cómo trabaja un componedor o sobador de huesos. Entonces, ahí es muy importante estas jornadas de sensibilización e información respecto a la medicina de nuestros pueblos originarios. También se dieron de alta de salud a 5 usuarios que para nosotros han sido, para nosotros
y nosotras del proyecto de buenas prácticas ha sido nuestro éxito, que se hayan dado de alta, que el propio médico alópata pueda revisar el diagnóstico que le generó al usuario y ver que nuestro médico indígena con su tratamiento de salud acompañado de forma colaborativa con el médico alópata puedan dar de alta a un usuario. Eso es un resultado muy exitoso porque se ve de que estamos trabajando de forma colaborativa, que no existe una resistencia, de que esto no es superstición, sino que es propio de la práctica del tratamiento de salud de nuestros pueblos originarios, de cómo nosotros nos estamos atendiendo y de cómo nuestra autonomía de pueblos originarios podemos generar un proyecto de buenas prácticas teniendo un impacto totalmente exitoso y que pueda generar una replicabilidad en el tiempo, de que se pueda replicar en distintos lugares y también se pueda replicar en los establecimientos de salud. Luego, también se dio prioridad y continuidad a 50 usuarios en atención de salud indígena, en el cual este usuario se siguió el tratamiento natural, se siguió con la práctica, haciendo atenciones de llevar su medicina. En este caso, en tiempos de pandemia, se tuvo que generar una nueva estrategia de incorporar el tratamiento natural o sus hierbas medicinales en las rondas médicas. Entonces, de esta manera le dimos continuidad a la atención de salud indígena. Bueno, aquí es importante dentro de la estrategia de nuestra Casa de Salud Ancestral, incorporar el rol de facilitador o facilitadora intercultural dentro del propio consultorio y también dentro del propio proyecto de buenas prácticas, ya que en este ingreso y registro en la ficha clínica se hace mucho más propio y con mayor confianza que exista un facilitador o facilitadora intercultural. Sí o sí debe estar en un proyecto de buenas prácticas relacionado con la salud intercultural, porque de esta manera nosotros estamos validando y generando el rol de facilitador o facilitadora dentro del consultorio, ya que muchas veces no se sabe cómo hacer este llamado a los médicos indígenas o cómo hacer esta relación dentro de la propia mesa de salud de pueblos originarios con los médicos alópatas o los funcionarios en el área de salud, ya que hay conceptos, palabras que muchas veces los pueblos originarios tienen distintos conceptos y la institución médica tienen distintos conceptos. Entonces, para no generar una resistencia, debe haber un puente, debe existir una facilitadora, un facilitador intercultural que tenga las pertenencias y tenga la práctica y las habilidades para generar este puente entre estos dos mundos, ya que son mundos no separados, solamente que nos han encontrado eh, los peldaños para poder hacer este encuentro entre las medicinas, ya que son todas las medicinas son muy importantes, tanto como la alópata y tanto como la medicina indígena. Luego, también la incorporación del rol de la facilitadora intercultural o facilitador intercultural es en el fortalecimiento del trabajo de los pueblos originarios, ya que en esta mesa de salud muchas veces se tienen prácticas que no están reconocidas por los sistemas médicos alópatas. Entonces, se generó un programa en el cual el programa PESPI le da esta cabida, le da este empoderamiento a los médicos indígenas, le da su lugar y su rol para que puedan desempeñarse. Entonces, muchas veces hay plantas medicinales que no están reconocidas por el MinSal en esta guía de plantas medicinales y en el cual ahí el rol de facilitador o facilitadora cumple un rol muy importante,
ya que si no está reconocido por el propio MinSal, pero sí está reconocido por los pueblos originarios y se ve que hay una mejoría, se ve que el médico indígena pudo generar un tratamiento natural con estas plantas medicinales, ya que no todas las plantas medicinales funcionan como receta. Eso es muy importante, ya que no existen recetas naturales para todas las personas. No es que todos se tomen la misma planta y a todos les haga el mismo resultado positivo, sino que más bien es un tratamiento y es una entrevista que se genera con el médico indígena y con el médico alópata o con los funcionarios del área de la salud, ya que ahí el facilitador intercultural o facilitadora puede generar estas reuniones y provocar un diálogo y una comunicación bajo los valores de respeto con nuestros médicos indígenas. También algo muy importante es la continuidad de las atenciones con medicina tradicional indígena, ya que la continuidad le da también un sustento, le da una base en el cual esto se pueda replicar en distintas partes del territorio de Chile, de nuestra cordillera andina, de nuestros pueblos mapuche o pueblos andinos, ya que si un usuario, un participante llega a atenderse, no se le deja solo o sola, más bien se le da un acompañamiento de cómo se está sintiendo con el tratamiento natural. También muchas veces no es con plantas medicinales. La planta medicinal es cómo se ingresa, es una puerta de ingreso al sistema médico, porque es lo más familiar que tenemos en nuestros hogares y que tenemos en nuestras eh, programas de salud, ya que la continuidad se le da también de cómo se está sintiendo el usuario, la participante de este proyecto, beneficiaria de este proyecto, buenas prácticas en área de salud intercultural, con su familia, con su entorno, con su contexto social y cultural, ya que nuestros médicos indígenas no generan una separación entre la medicina y entre la comunidad o la educación y la cultura, sino que está todo relacionado. Muchas veces, cuando existen desequilibrios, nuestros médicos indígenas acuden a sus hogares y ver qué está generando ese desequilibrio. Entonces, la continuidad que se le da con atención en medicina tradicional indígena en estos tiempos se ha relacionado con las rondas médicas y también con los protocolos sanitarios de que puedan acudir a la casa de salud o puedan acudir a una huerta comunitaria o a un jardín de plantas medicinales según la necesidad que existe en el territorio y según en su contexto social y cultural, ya que nuestra casa de salud se puede replicar en distintas partes y así provocar una mejoría en la comunidad en general, siendo pueblos originarios o no pueblos originarios o autoidentificándose con la medicina natural y tratamientos naturales de nuestros médicos indígenas. Bueno, agradecerles a todas las personas por su atención, por su comprensión también sobre de cómo fue el resultado de nuestro proyecto de buenas prácticas relacionado a la salud intercultural, ya que nuestro proyecto, nuestra necesidad territorial que nosotros visualizamos como un conflicto, como un problema y transformándolo en una oportunidad, pudimos levantar una casa de salud ancestral con nuestros propios médicos indígenas y también dando un resultado muy favorable a los participantes y beneficiarios de este programa y de este proyecto de buenas prácticas. Así que desearles que sea todo muy buena hora, que tengan muchos resultados favorables en sus proyectos y que todo sea dirigido hacia nuestra salud y nuestros médicos indígenas y que se sientan de una forma apoyados, respaldados por los funcionarios de salud y que su proyecto Buenas Prácticas sea también exitoso. Añay, Yupajarpa, Chaltumay, Pulamien, Pupeñí,
Huayquicuna, Pañicuna, saludándoles desde aquí del territorio de Coquimbo.